Listo, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Prayapati, versión peruana, realmente, ¿no? La verdad es que acá estamos más como amigos, como compañeros de trabajo. Ya tenemos trabajando con Siete Ediciones de Chile, con Michelle, ahora con Roberto también. Ya tenemos tiempo, ¿no?, de hacer coediciones, y Prayapati es el primer cómic con el que estamos trabajando en este momento con nuestro sello Inca Comics de Perú, en coedición con CIES de Chile. La verdad es que ha sido una gran satisfacción volver a ver a Michelle, conocer a Roberto también, ¿no?, y poder tener la oportunidad, pues, de traer la versión peruana de Prayapati, un cómic increíble que tiene una ilustración preciosa. Ya la pueden ver con una inspiración hindú, pero dentro de lo que es una galaxia, pues, diferente a la nuestra, o diferentes galaxias y seres, ¿no? Es muy mágico, la verdad, ¿no? A mí me ha impresionado bastante. La historia también es muy interesante y nos abre también camino para historias futuras, ¿no?, en un mismo universo. Quisiera dar, pues, la bienvenida una vez más a Roberto, a Michelle, y darle la palabra a César, ¿no?, que es acá, pues, nuestro representante peruano y conocedor del cómic en general. César. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido, Michelle, nuevamente a Lima, que es un poco su ciudad ya también. Gracias. Ciudad adoptiva. Sí, claro que sí. Y la Roberto, pues bueno, que primera vez que nos visita, pero yo estoy seguro que la experiencia será muy bonita. Yo quiero empezar comentando acerca del trabajo de Michelle y de Roberto, porque la primera vez que yo leí Prayapati, me remonté a estos trabajos que a mí me gustan mucho, los 80s, heavy metal, donde la ciencia ficción se juntaba con la espiritualidad y había como una búsqueda en un doble sentido, no solamente la tecnología, sino también el cosmos. Y de pronto la obra adquiere un valor espiritual y filosófico que, como esta ciencia ficción clásica, que tanto disfruto. Por eso yo creo que el discurso me parece súper interesante. Los que hacemos cómics, los que trabajamos en cómics, sabemos que esto no es un trabajo que no es nada fácil. De hecho, un cómic es un proceso, digamos que es un cerebro de a dos, ¿no? Como un trabajo que se retroalimenta el guión y el dibujo. Y una de las primeras preguntas que le quiero hacer a Michelle y a Robert creo yo que es lo que salta a la vista cuando uno lee Prayapati. El concepto, ¿por qué mezclar mitología o espiritualidad del hinduismo y la ciencia ficción, un trabajo que se desarrolla en el cosmos, en la galaxia? ¿De dónde viene esta fusión, esta mezcla? ¿Tú parte yo? Parte tú, que sale más lindo. A ver, Prayapati nace, bueno, bajo el contexto de lo que es la saga Orbe, ¿cierto? Es una saga que aún no se ha publicado acá, pero se entiende perfectamente. Siempre tuve esa pequeña inquietud. Soy muy cercano a saber de la religión, ya sea católica, islámica, católica. Y tuve por mucho tiempo, estuve rodeado por muchos Krishna. Entonces, claro. ¿Cómo así? Sí. Elabora, por favor. No, a ver, por mi trabajo en alguna oportunidad trabajamos con muchos turistas y íbamos mucho a los restaurantes de ellos, nos invitaban mucho a sus fiestas, y era súper cool, igual, era súper entretenido. Hasta que me regalaron Bhagavad Gita, que es como un libro sagrado hindú que tiene 6.000 años,
y que evidentemente relata una guerra espacial. Así, tal cual. Es una guerra espacial con naves, con bombas atómicas y todo un tema. Sí. Wow. Y ahí es donde hago como algo el clic y digo, esto es ciencia ficción, amigo. Esto es ciencia ficción que tiene 6.000 años. Y ahí es donde dije, no, ¿sabes qué? Toda esa creencia mía sobre el antiguo astronauta que vino a la Tierra a sembrar vida me hizo clic y dije, no, ¿sabes qué? Tengo que darle una segunda lectura más hacia la tecnología, hacia la ciencia ficción. Y ahí es donde nace Grayapati. Y cuando hablé con Roberto, se lo hice saber y dije, Roberto, toma suerte. Y ahí es donde entró Roberto. Yo voy a ser sincero, al principio no entendí por qué era mitología hindú. De hecho le dije, oye, la podríamos cambiar, y me dijo, no se puede porque es la base de todo. Así que me puse a tener que estudiar, a entender cómo leer historia, ver videos de YouTube para entender cómo era la religión brahmánica, cómo funcionaba, por qué los colores, por qué tenían 4 brazos. Estéticamente, todo. De hecho, un amigo que él estudió mucho con el tema del Hare Krishna, le pedí que me explicara un poco. Y me mandó un mensaje de WhatsApp donde era un texto largo y continuaba, y luego ponía, ¿quieres seguir con más texto? Y continuaba, y creo que nunca lo terminé de leer. O sea, me dio como toda una explicación así, me quedé con lo primero, pero sí pude rescatar el tema del metaverso. O sea, que esta religión habla mucho de las posibilidades de macro cosas más allá como de la imaginación. No quiero meterme con religiones ni nada por el estilo, pero es curioso cómo muchas atinan en temas científicos, pero de contarlo de otra forma. Qué curioso, porque con lo que cuentas me quedo pensando en cómo ahora la carrera espacial para llegar al cosmos, al espacio, está muy relacionado con las ciencias exactas, pero antes el cosmos y lo espiritual estaba muy ligado. Las culturas prehispánicas también, cuando observaban el cosmos, se observaban a ellos mismos de alguna forma. Entonces era como una especie de metáfora. Y nunca me había puesto a pensar en eso, en lo corto que es el camino entre la ciencia ficción, el cosmos y lo espiritual. Mira acá. Es que va unido. O sea, hay muchas obras, mira. Hay una serie que es de los años 2000 que se llama Battlestar Galactica, que obviamente es un remake de una serie de los años 70, 1978 creo, y esa serie se hizo casi como contraparte de la Guerra de las Galaxias, para poder sacarle como plata al boom que la Guerra de las Galaxias tuvo. Y este remake que se hizo de la Guerra de Battlestar Galactica del 2003 tomó todo el tema brahmánico de las religiones judías, ¿ya? Y te lo transportó a ciencia ficción. Ya no eran 12 tribus, eran 12 colonias espaciales en 12 planetas diferentes, en que había una 13ª tribu que estaba perdida, que al final era un 13º planeta que estaba perdido, que nadie... todo un tema. Entonces, cuando yo soy extremadamente fan de Battlestar Galactica. Entonces dije, oye, si esta gente puede haber tomado religiones, mitos, realidades y verdades para ciertas personas, ¿por qué yo no? Es donde nace el concepto raro, extraño, medio místico y claro. Yo recordé mucho cuando la primera vez que leí Incal, este sonido de Incal, que es esta super mega trabajo de Jodorowsky y Moebius, que es como súper místico también. Uno lee una historia de ciencia ficción fantástica en este mundo, pero de pronto está aprendiendo acerca de muchas cosas.
Y es una de las cosas que me impactó de Prayapati. Ahora yo quería retomar una cosa de lo que mencionó Roberto hace un ratito. El color. ¿Cómo es que toda esta mitología tiene que ver con el color? ¿Cómo es que el trabajo del color se traduce, o esta mitología, esta forma, esta espiritualidad, se traduce en el color? Me parece súper interesante. La verdad no quiero matar el romanticismo un poco, pero fue un trabajo muy amateur. Vi un par de libros de Bollywood acerca del cine hindú y dije, me quedé con el naranjo, el dorado, un poco de verde, el morado. Y eso llama la atención, sí. Se queda. De hecho, después un amigo me explicó de que por qué son azules o por qué, y yo dije, ya es tarde, o sea, estoy muy cansado y se hizo lo que se pudo, la verdad, pero por lo menos quise darle como ese toque divino, eso donde era más que lo que se veía a simple vista, o sea, ¿por qué utilizan tanta joya, tanto decorado? Me gusta una idea de Hyperion donde siempre volvemos a lo más básico pese a que somos dioses. Esa es la paleta que se usa. Me llama la atención y hago esta pregunta precisamente por eso, porque son paletas que normalmente no solemos ver en el cómic más comercial, y hay un discurso, el color es un mensaje. Entonces, aquí hay un mensaje no solamente en el dibujo, en la corporalidad, en la forma de expresarse de los personajes, que es muy, eso, es como muy Bollywood. Exactamente, sí. Y el discurso incluso está, un poco se trasvasa a través del color. Eso es una de las cosas que me pareció más interesante. Claro que es como que muy friki, muy de lector de cómic, pero el color también te habla. El color incluye un mensaje. Hay paletas de colores, como las paletas de colores también, ¿no? de los pueblos prehispánicos, que según el canon europeo, que no. Sin embargo, hay un discurso a través del color. Cada color tiene un significado. Entonces, es un trabajo muy original. Solamente hablo del color. Ahora, hablamos de la historia. Para esto quiero preguntarle a Micho. Estos dioses que están esperando la llegada de Prayapati, ¿cómo es que nace la idea? ¿En qué medida Prayapati depende de la saga Orbe y en qué medida es una obra que se puede leer de manera individual? La saga Orbe, puede que no sepan, pero es una saga que se publicó entre el 2017 y el 2019 en Chile. Y cuenta la historia en sí de dos hermanos del interior de Valdivia, Aucán y Nehuen, quienes se ven arrastrados a una búsqueda en otro universo o en otra galaxia, porque uno de ellos se lo rapta. Su hermano Aucán sale en su búsqueda con un ser que se le aparece ahí. Y ahí es donde ellos, en estas aventuras, en esta historia larga, en el fondo, se dan cuenta de que ellos tienen que ver con un artefacto místico y mítico que se había perdido en el universo y ellos tienen que ver con eso. Que a ellos, llámalo destino, llámalo qué sé yo, pero ellos se encuentran en esta cruzada. Y ahí es donde ellos saben o se enteran de que el universo no se creó de la nada, sino que el Big Bang pasó por algo. El Big Bang, curiosamente, es la consecuencia de que su antepasado tuviera que arrancar de su universo. El Big Bang aparece en nuestra realidad y se esparce porque arrastra elementos del otro universo a este universo. Y ahí es donde ellos nacen, se crían en la Tierra, que se llevó al sur de Chile. Y ahí es donde nace. Entonces, tomo ese pequeño trazo que hay en la saga para decirte por qué y quiénes son esos seres que eventualmente siembran vida en el universo. Y ahí es donde aparece este triunvirato que está acá, que es en el fondo son los únicos tres despiertos de esta raza, son los únicos tres despiertos que quedan y crean esta vida artificial orgánica que es Prayapati para que haga su trabajo en el universo, que es sembrar vida en otros mundos.
Y ahí es donde, entonces sí, Prayapati se entiende mejor si lees la saga, pero se va a entender de igual manera si la lees independiente. Igual. Y además puede ser una gran puerta de entrada a la saga, que además la saga ha recibido muchos premios. Sí. O sea, es una saga importante que yo creo que merece la pena leer. Antes de preguntarle a Roberto también acerca de cómo empieza esta relación, los que hacemos cómics sabemos que detrás de estas páginas hay sudor y lágrimas, y hay como una relación que de pronto es como una relación tormentosa por momentos más amable, paso por altibajos. Yo quisiera hacer énfasis en una cosa, y en qué medida Prayapati o trabajos como Prayapati simbolizan la ciencia ficción latinoamericana, que es una ciencia ficción que no solamente va por las ciencias exactas, por la ciencia ficción, sino que busca respuestas mucho más allá. La ciencia ficción en Latinoamérica, yo creo que tiene este cariz mágico o este cariz más de eso, de hacerse grandes preguntas, ¿no? Y eso requiere un gran valor, además, hacerse esas preguntas de esa envergadura, pues bueno, yo creo que es un trabajo increíble. Por eso creo que esta espiritualidad o este camino que ha tomado Michel y Roberto es verdaderamente fantástico. Y ahora sí, les quiero preguntar, ¿cómo es que empieza esta especie de bromance en la que sostenemos todos los guionistas y dibujantes de cómics? ¿Cómo así? ¿Cómo es que empieza su relación profesional? 2018, septiembre, creo que fue como el día 14 por ahí. Me encuentro en su puesto y estaba vendiendo su libro de ciencia ficción. Y él era fan de la saga Dune de Frank Herbert. Yo también soy fan de Dune de la saga de Frank Herbert. Y nos pusimos a conversar. Y la verdad como que no paramos. Como que éramos dos ñoños que nos habíamos encontrado de cierta manera y no parábamos de conversar. Un par de ñoños que estábamos hablando en el mismo lenguaje. Eso pasó. Después una amiga en común, ella abre un grupo que se llama Los Guardianes del Orden, que era como un grupo de fans de la saga de Mitchell, donde me uní, pero le dije, oye, yo no he leído la saga. No te preocupes, la lees después, cuando tengas tiempo. Y leí el libro, la verdad es que me había gustado y hacía fanart. Y durante un tiempo me entero por el 2020 que iban a sacar Prayapati, el cómic. Y yo dije, ¡oh, qué genial! De verdad, no puedo esperar a que salga. Estaba al tanto de todas las noticias, todas las cosas, y yo seguía con mi vida normal. Porque originalmente iba a salir con otro ilustrador, ¿no es cierto? Y mientras en ese tiempo yo estuve perfeccionándome. Gané 2 veces el premio a Mejor Fanzine allá en Chile, junto con unos compañeros. Fui como mejorando y después hice el cómic de ciencia ficción de un profesor de la universidad. Y nunca olvido de que siempre Mitchell me daba muchos likes a mis historias de Instagram. Como que él me seguía junto con mi novia, las únicas 2 personas que me daban likes a mi dibujo. Y me sentía como tocando un violín y por lo menos 2 personas me estaban prestando atención. Y le dije un día a Mitchell, ¿sabes qué? Sería genial algún día poder sacar un cómic en tu editorial. Y me dijo, es gracioso que lo preguntes, que quiero hacer una oferta. Quería hablar contigo. Y me dijo, tengo este plan de sacarlo en Chile y en Perú, y la verdad quiero llevarte después conmigo a Perú. Y yo dije, nunca he estado en Perú, pero bueno, ya me sumo. Fueron 10 meses largos, fueron 10 meses tortuosos, porque yo la verdad sentía que no era lo suficientemente bueno. Dibujaba, redibujaba, me acostaba como a las 4 de la mañana, y pensaba que no lo iba a poder tener listo para la Feria del Libro de Lima. Y yo decía... Soy testigo de eso porque me encontraba con mensajes de él en la mañana, que me mandaba como a las 4 de la mañana. Oye, mira este boceto. Y yo, ¿a qué hora duerme este hombre? Pero era eso, sí. Mitchell, estás orgulloso de mí, ¿verdad? Estoy muy orgulloso, decía, así que sí. De hecho, el momento que terminé la página final, nos sacamos una foto del de su computadora y yo desde la mía, y fue como el abrazo así de trabajo terminado. Lo que no sabían es que yo torturaba a Michelle también. Sí, Michelle, sí, y es verdad. sí, y el archivo. Eso es culpa de ellos. Así que sí. De hecho, es un poco para los que no están en el mundo del cómic, detrás de cada cómic que ustedes leen hay un montón de trabajo y hay un montón de planificación y
O sea, el sufrimiento creo que está implícito, ¿no? Pero hay una relación muy bonita entre ambos artistas. Bueno, acá está Shonen también, que hace cómics, y no me va a dejar mentir, es como un trabajo que se va construyendo de a pocos, uno va conociendo al artista y a una voz, al final se complementan y forman un resultado que es mucho mayor que la suma de las partes. Y el hecho de verlo publicado es muy bonito. Y ahora quiero preguntarles acerca ya del proceso en sí, hablemos así de cosas más técnicas. Tú empezabas, hiciste todo el guión literario, lo hacías por escenas, ¿cómo planteaste el guión? Mira, originalmente no tenía idea cómo hacer un guión. Así, corta. O sea, sé escribir novelas, sé plantear actos argumentales, ese tipo de cosas. Pero escribir guión no es otra cosa. Es otra cosa súper diferente, súper compleja en realidad. Y ahí me hice asesorar con una amiga, Macarena Cárcamo, y Macarena Cárcamo nos hizo el primer boceto del guión. Y ahí después, claro, lo empezamos a modificar con Roberto, a alargarlo en el fondo, a agregarle más escenas, y ese tipo de cosas, y después se reescribió el guión al final, y ahí quedó así. O sea, había un argumento que luego se pasó al guión. Sí, es una historia original, es un cuento, y ojo, que cuando lanzamos el número 3 de Orbe Satiri se llama, dije, ¿sabes qué? Quiero hacerle un regalo al lector. Y ese regalo era este cuento con un código QR. Entonces, quien compraba el libro accedía a este cuento por el código QR y les leía el cuento. Que me complemento quizás a un par de preguntas que hubieran quedado sueltas en la saga. Y esa historia se transformó después. Entonces, tú, Roberto, recibías las páginas de guión y tú hacías algún planteamiento, algún boceto de las viñetas. Bueno, hay un manga que a mí me encanta mucho que se llama Bakuman, que uno de los protagonistas, Nizuma Eiji, tiene la cosa que el tipo se imagina la historia, la dibuja con personajes cabezones mal dibujados y te crea como todo el marco de historia. A mí me pasa eso, o sea, dibujo con personajes cabezones, dibujo como flash rápido y me cuento la historia. De hecho, había partes como del guión y yo sentí que tenía mucho texto y como ampliaba un poco más las viñetas para que tuviesen como más espacio entre una y otra y la gente no se sintiese que estaba leyendo demasiado, o sea, como creación de un aire. Creo que tomando a los creadores del cómic de Elric de Melniboné, El Trono Rubí, ellos decían que para crear una adaptación tienes que ser respetuoso y a la vez ser respetuoso con la obra. Y eso me fue pasando. Ahí como que empecé a dibujar a los personajes como yo me los imaginaba, fui creando como escenas así como armando, incluso desarmando, en momentos como que tenía una escena y luego la movía para otra parte así. Sí, que ahí en el fondo, si bien en mi cabeza tenía súper claro que tenía que ser con estética hindú, porque los tres personajes son dioses hindúes, en el fondo, pero le dije a Roberto Toma y a tu magia en el fondo. Ya dije sí, yo me imagino quizás este o este otro personaje así. Me mostró diseños de personaje y dije, esto es Roberto. Y ahí en el fondo se empezó a armar así. Ese es un momento mágico de que no se habla frecuentemente, cuando guionistas ven por primera vez un planteamiento gráfico de los personajes. Yo creo que es un momento que cuando recién ves materializado gráficamente lo que has pensado y que no es igual evidentemente porque pasa por un filtro de otro artista, yo creo que eso es increíble. Y hubo muchos cambios en la historia, hubo muchas correcciones, ¿no?
Tengo que hacer una confesión. Cuando ya lo teníamos listo había muchos errores de tipeo ortográfico y uno de los personajes, Indra, tenía bigote en el cuento y yo olvidé ponerle el bigote, así que fui buscando página en página poniéndole el bigote. También tenía unos cintillos y le dije a Michel me mandó una embarrada, así que por favor lo estoy arreglando. Y es por eso que yo lo quería hacer en análogo, o sea, lápiz, papel, tinta, pero sabía que yo trabajo con Clip Studios, que es el que utilizan para hacer manga ahí en Japón, y me permite hacer cambios. Y yo la verdad sé que soy muy distraído y me permite hacer los cambios a última hora. Así que yo dije, bueno, también un pequeño spoiler, la versión chilena viene con fallas, pero la versión peruana, que yo la llamo la versión definitiva de Lux Prime, ya no están los errores, o sea... La que se publica acá, así que todo bien. No vayan a comprar esa, tranquilo, no. Y esta otra es la legal, sí. Esta es la edición chilena y esa es la edición chilena. que está de... Qué bacán, o sea, ya tiene un recorrido... ¿Por qué esta obra se ha terminado el mes pasado? No, porque esto en La Furia estuvo. Se lanzó en La Furia y... La Furia fue cuando... La Furia del Libro es un festival importante. Mayo. ¿Fue mayo? Sí, mayo. Sí, teníamos Se lanzó en mayo. Sí, se lanzó en mayo en Chile, sí. ¿Y después de esto hay más planes para más cómics? Oh, sí. No, sí. Aprovechando que igual el vuelito, dijimos, bueno, el que me instó fue Roberto, yo no lo insté. Él me dijo, oye, el primer libro de Orbe se vendió todo, o sea, se puede conseguir en Chile, quizás en algunas partes. Y él me dijo, y si tomamos Orbe 1, lo diseccionamos en 4 partes y sacamos Orbe 1 en cómics, le dije, dale. Y le entregué hace una semana y media, 2 semanas atrás, el guión de la primera parte. Así que ya estamos en eso, de hecho. Sí. Y cuando la publicaron en La Furia, ¿qué comentarios recibieron? ¿Cómo fue la recepción de los fans originales de la saga? Todos dijeron, wow, ¿qué carajo pasa acá? Está muy bueno. Y es que en el fondo es una historia transversal igual, que si bien le puede gustar a los fans de la saga, pero a los que no conocen la saga también les gusta. Y hemos sido testigos de gente muy joven que le ha encantado y gente muy mayor que le ha gustado también, gente que no lee cómics. Y eso o para nosotros en particular ha sido igual una sorpresa. No sé. Yo la verdad no sé. Mi mamá dijo que le gustaron mucho los dibujitos, pero que la historia le encontró algo simple. Y mi hermano me dijo que le encantó la historia profunda, enigmática, le recordaba a las precuelas de Alien, pero que mi dibujo podía mejorar. Así que con la familia que tengo, ¿para qué necesito enemigo? Son los mejores críticos. Ha habido bastante buena respuesta, pero creo que como artista yo le veo muchas fallas a mi primera gran obra. Y no sé, como que la veo y yo digo, sé que puedo mejorar, sé que puedo dar más, sé que para las próximas como que la verdad, anatomía, todo lo demás. Va a ser mucho mejor. De hecho, esa es una... Creo que es lo normal, ¿no? Sí. En todos los trabajos de todos los que hemos publicado siempre es como... pude haber cambiado esto. Pude haber hecho esto, pude haber cambiado esto. No solamente en imagen, ¿no? También no solamente en imagen, también en narrativa, en texto, poesía. sí. Sí, cuando presentas, después de la presentación te das cuenta de que pude decir otra cosa, pude escribir otra cosa. Exactamente. Y eso en el fondo pasa. Es súper normal. Acá Es más, incluso es positivo, diría yo. De hecho, es re positivo. Sí. Porque quiere decir que hay como una necesidad de dar algo más y de una conciencia de que tú sabes que puedes hacer algo más. Y que hay autocrítica. Y hay autocrítica. Exactamente.
Yo creo que eso es genial. Me da harta emoción verlo en papel. Yo lo leí en digital. ¿Lo habías leído en digital? Sí. Lo había leído en digital, y verlo en papel para los amantes del papel es muy bonito. Y además debo resaltar que el hecho de que alguien que publique cómics y que haga que alguien que normalmente no lee cómics compre un cómic es un logro tremendo. Yo me acuerdo que la primera vez que publicamos Panóptica, que es la chamba que yo hago con Hugo Espinosa, lo publicamos en el MAC, en el Museo de Arte de Barranco, 2013. Y aquella vez había gente que se empezaba a llevar, se llevaba como 2, 3 números. Y yo, pero ¿por qué te llevas 2 números? O sea, si con uno basta, ¿no? ¿Por qué te llevas 2? ¿Por qué te llevas 3? Y hay gente que nos decía, no, que yo veo esto y yo sé que esto va a llegar muy lejos y yo necesito tener uno guardado porque yo sé que lo voy a vender después. Es como que, sí, llévatelo, está bien. Otros decían, me compro uno, pero me quiero comprar 2, pero no tengo pasaje. O sea, si me compro 2 me quedo sin pasaje. Y se quedaban pensando, se iban, regresaban a la media hora y decían, ¿sabes qué? Dame los 2. Ok, ¿y cómo te vas a ir? Ya veré cómo me voy caminando, pero necesito esos 2. Pero es el mismo número, no son 2 historias, no, está bien, pero quiero 2. Ok. Yo recuerdo que ese día en mi casa, después de todo este locurón y de esta recepción, o sea, fue como media hora de escalofríos, diciendo qué está pasando y el hecho, por eso recuerdo mucho esto que acaban de decir, de que alguien que no lea cómics, que hagan que alguien que no lee cómics lea cómics. Y además cuando alguien que no lee cómics lee un cómic que le gusta, ya como no hay marcha. O sea, ya entras en un mundo que se abre y que no se cierra. Super freak de primeras, porque una de las cosas que alguien que lee cómics siente cuando ve esto es como que es la primera edición, porque luego tendrán más ediciones. Y eso es muy de lector de cómics. Tengo la primera edición de Pride y tengo, no sé, me la firmaron los autores. O sea, ya esto como que vale un montón. Así que igual hay oportunidad de que los chicos se la firmen si es que quieren empezar en este mundo super freak de los cómics. ¿Se la pasamos firmadita? Sí. Y eso, no sé si tengas alguna y quería saber también la visión de Tania como editora, cómo recibes tú este trabajo, tú que conoces el mercado, ¿de qué manera sientes que Trayapati llena un vacío o algunos temas que quizás no se tocaban en el mercado de aquí? Me interesa mucho saber tu opinión acerca de esto. ¿Qué pasa en ti? Sí, como les comenté al comienzo de la presentación, para nosotros es bastante emocionante. Nosotros somos una editorial eminentemente fantástica, hacemos todo lo que es ciencia ficción, terror, fantasía, y recién abrimos un sello de cómic que se llama Inca Comics, ¿no? El primer cómic que trabajamos fue justamente Panóptica, pero una recopilación por los 10 años de Panóptica, que es del cómic que César estuvo hablando, ¿no? Es una edición muy bonita, en tapadura, ¿no? Una edición conmemorativa. Después de eso, la verdad nos quedamos enamorados de trabajar cómic, ¿no? Porque a pesar de que el público de cómic también es público muchas veces fantástico, no es el mismo público de la narrativa fantástica, ¿no? El cómic fantástico es otra cosa, es otro tipo de público que nos permite a nosotros como editorial ampliarnos, ¿no? Ampliar el público receptor, y no solamente eso, sino darles historias de calidad, como ha sido Panóptica, que puedo considerar un reto, los primeros cómics que ha habido hecho tanto como el ilustrador, ¿no? Hugo Espinosa y César Santibáñez, y que ahora desde el extranjero confíen en nosotros para hacer una versión peruana del cómic, ¿no? Al que le han dado ellos también tanto esfuerzo, tanto cariño, ¿no? Y siendo un primer cómic, porque es la primera vez que tú eres guionista de cómic, ¿no, Michelle? Yo sí. Claro, y también Roberto, es su primera, como dice, obra grande, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante para ellos, lo sé como autores, y que nos lo hayan confiado acá, ¿no? Es una gran responsabilidad también, ¿no? Como dice el nombre de él.
¿no? Es una gran responsabilidad y la verdad estamos muy satisfechos con el trabajo que han hecho ellos, ¿no? Con la recepción que está teniendo también Prayapati, que lo tenemos ya desde hace unos días en el stand 34 de Pandemonium Editorial, ¿no? Y el público pues viene, ve la historia, al comienzo un poco extrañado de decir, está mezclando ciencia ficción con tradición hindú. Y todo el mundo, ¿qué? ¿No? ¿Cómo es esto? Pero empiezan a verlo, empiezan a ver las imágenes, empiezan a ver estos dioses que se aparecen, otras galaxias, y van enamorándose, ¿no? de la historia, y se terminan pues llevando Prayapati, ¿no? Y esperando y preguntándonos, porque algunos han regresado de preguntar, ¿es la primera parte? ¿Va a haber más? ¿Son capítulos? ¿No? Entonces ya quieren leer más. Entonces para nosotros como editorial sí, es muy importante, amplía nuestro público, sabemos y estamos seguros de que estamos dando un producto de calidad, ¿no? Entonces también tenemos la satisfacción de brindarle algo bueno a nuestro público, que es lo que espera, creo, de nosotros, ¿no? Entonces, nada, gracias también a Michelle, a Roberto por la confianza, ¿no? Bueno, y a César siempre gracias también por estar acá siempre presentando nuestras lecturas. Yo quería añadir algo. Quería hablar acerca de lo importante que es leer historieta latinoamericana. O sea, todo bien con Batman, todo bien con Superman, chévere. Pero los problemas y las cosas que representan estos héroes, estas historias, no es lo mismo que las cosas que podemos o que queremos contar en América Latina. Tenemos un estilo gráfico distinto. A mí me gusta mucho. Hay una especie de, no voy a decir crítica, pero hay, digamos, un comentario cuando se habla de cómic latinoamericano que te dicen no tienen el estilo definido como pasa en el manga, como pasa en el cómic norteamericano. Y sí, claro, somos tan diversos que nuestros trabajos son súper diferentes entre sí, y eso es lo bonito de Latinoamérica. Que tú encuentras Prayapati, encuentras Panóptica, y encuentras Inca, y encuentras Beyonder, y todo es diferente, y eso es un reflejo de lo diversos que somos como región, como países, y además que una de las ventajas es que compartimos lenguas. Entonces, y es muy rico poder leernos con estas ediciones en el idioma original. En Europa es fantástico porque yo puedo leer, claro, yo puedo leer un cómic francés, puedo leer un cómic italiano, puedo leer un cómic alemán, pero no es el idioma original. En cambio, en Latinoamérica podemos leer todo en idioma original porque compartimos idioma. Entonces, y esta riqueza, yo creo que no la estábamos sabiendo explotar hasta recientemente, que estamos publicando cosas en otros mercados. Entonces, lo mismo, cuando sacamos Panóptica en Chile, por ejemplo, los comentarios fueron brutales porque se entendía de otra forma. De hecho, a mí me gustan mucho más los comentarios que recibimos en Chile, incluso que los comentarios de Italia, porque eran culturas muy distintas. Entonces, cuando Latinoamérica opina acerca de Latinoamérica, es más rico. Se sienten, no sé, hay un cine, hay un sesgo latinoamericano. Es que no, es fantástico. Eso, entonces, solamente quería felicitarle y agradecer tanto a Tania, a Michelle como a Roberto por esta chambaza. Y eso, los dejo con las últimas palabras si quieren decir alguna cosita. Sí, por favor, antes de terminar, Michelle, Roberto. Muchas gracias a Pandemonium por esta oportunidad. También gracias, Michelle, por confiar en mi trabajo y dar esta oportunidad de oro. O sea, dije, sí, estoy a bordo 100%. También muchas gracias a la gente de Perú por todo este recibimiento. La verdad es la primera vez que vengo al país. Nací en Argentina, he vivido en Chile y la verdad soy como un armadillo, soy pésimo para viajar. De hecho, en las 4 horas de vuelo estaba con la pelota de presión así. Le tengo miedo a los aviones, pero la verdad es que ha sido llegar a la FIL para mí ha sido como el callejón Diagon de Harry Potter, básicamente todo hermoso. He podido conocer historias como Beyonder, Human Hero, Grau, Capitán y Marinero y Capitán, o sea, la verdad simplemente joya. Creo en las palabras de Juan Albarrán, que es un autor español que trabaja ya en Japón, que él decía que para él los 3 países que hoy día están llevando la batuta en Latinoamérica son Perú, México y Brasil en diseño de arte gráfico y cómic.
Y la verdad, sí que por favor denle una oportunidad a sus propios cómics porque son una belleza hermosa. Exactamente, sí. Yo en lo particular, darle las gracias igual a ti César, a ti Daniel. Ya es mi tercer año en Perú, seguido. Creo que me voy a venir para acá. De hecho, vengo solo a tomar pisco sour cada vez que vengo, así que... Él es testigo de eso. Los cómics son solamente un... Él es testigo de eso. Así que... Me arrastra sus costumbres. Pero, claro, también como autores, como ilustradores, como escritores, ilustradores también, tenemos una responsabilidad social también, todos nosotros. Y me gustaría tomarme un momentito, quiero leerles y esto que es súper cortito. Me gustaría, Bodega, hablarles sobre lo que pasa en Gaza, en Palestina hoy. Y creo que los artistas tenemos el deber de ocupar esta plataforma y esta es una oportunidad. Bueno, se los paso a leer. Dice, desde hace 14 meses, más de 68.000 palestinos han sido asesinados, entre ellos 19.000 niños. Niños que no alcanzaron a terminar un cuaderno de escuela, que nunca crecerán para contar sus historias. Sus nombres son borrados por cifras, días, su sufrimiento es normalizado por gobiernos cómplices, como el de Israel, el de Estados Unidos y sus aliados, que arrojan bombas sobre hospitales y escuelas mientras el mundo mira, discute o aparta la vista. Nosotros, los de a pie, los que no tenemos poder en las cancillerías o en los mismos gobiernos, sí tenemos poder en nuestras redes y comunidades, sí podemos hacer algo. Compartir testimonios, compartir datos, cartas públicas. El algoritmo siempre esconde a Gaza. Ustedes sean sus portavoces también. Gaza no es un conflicto lejano, es el espejo de qué lado de la historia que queremos estar hoy, mañana, hasta que la masacre termine. Para cerrar, me gustaría compartir un verso de Mahmoud Darwish, un poeta palestino, y esto es solo un bosquejo desde la pena y la esperanza. En Gaza, la muerte no es noticia, es un hábito, una ceremonia cotidiana, pero los niños siguen dibujando el sol tras las bombas, y las madres cantan aunque la canción se les quiebre en la garganta. Gracias. Muchas gracias, chicos. Muy emotivo ese último mensaje. Bueno, quisiera agradecerles a todos por haber participado en la presentación, ¿no? Invitarlos también al stand 34 de Pandemonio Editorial, si desean adquirir el cómic, llevárselo firmado, con las fotos también, ¿no? Que ahí van a ser muy bien recibidos. Y nada, sigan disfrutando la fila. Muchas gracias. Gracias por venir.